Voy a ceder la palabra a los expositores del primer panel. La doctora Lilia Alonso ya fue presentada, patrocinante de un exitoso amparo contra el mencionado decreto. La capitán de ultramar Mónica Navarro, CEO de la empresa Servicios Marítimos, y al ingeniero Mariano Vilar, conductor naval, secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina. Doctor Alonso. Buenas tardes a todas y a todos. Me dijeron que soy la única que trajo un PowerPoint. Puede ser un poco aburrido, pero como vamos a hablar de temas jurídicos, me voy a ayudar con esta herramienta para que todos ustedes tengan posibilidad de tener las notas sobre el tema. Bueno, hoy tengo el honor de venir a esta alta casa, a este honorable Congreso de la Nación, a discutir acerca de un tema muy importante para todos nosotros, que es no solo el decreto de necesidad de urgencia 340 del 2025, sino las herramientas que las entidades sindicales y las entidades acompañantes de las distintas luchas por el sostenimiento de la marina mercante han tenido que articular para la defensa de la actividad. ¿Qué hace el decreto 340 concretamente al utilizar estas facultades legislativas en exceso y derogar, modificar y alterar leyes? Altera las relaciones laborales, altera las condiciones de trabajo y los salarios y altera el ejercicio del derecho de huelga, pero también altera la vigencia de convenios colectivos de trabajo y en eso también altera la posibilidad o la capacidad de negociar a futuro que tienen las entidades sindicales para mejorar los derechos del trabajador y en tanto tal viola el principio de progresividad de todos los derechos sociales. El principal efecto que tiene la aplicación del 340, y además creo que su objetivo fundamental, por lo menos en mi convicción es ese, es impedir la vigencia de los convenios colectivos nacionales. La drástica reducción de las indemnizaciones, ahora vamos a ver por qué, tiene una explicación, y la eliminación de distintos beneficios, como son las bolsas de trabajo o la discusión de salarios para la gente de mar. Sobre el tema huelga, de vuelta no voy a profundizar porque es un tema que todos ya conocen, pues se ha debatido extensamente en el Congreso. Solo decir que esta ampliación desmedida que hubo conectando todo tipo de actividades, incluso las comerciales, con el transporte marítimo, lo único que perseguían era dificultar el ejercicio del derecho de huelga a tal punto que desapareciera. Digamos, además de existir una particularidad en el sector, que es hay una dificultad operativa para establecer guardias mínimas, pero no solo eso, sino que además dificultarla de tal modo que en todas las actividades relacionadas hubiera el mismo tipo de impedimento. ¿Cómo hace el 340 para alterar relaciones laborales ya existentes? Porque uno diría, bueno, se dicta un decreto de necesidad de urgencia, simulemos que esa circunstancia excepcional existe, vale de aquí hacia adelante. A nadie se le ocurriría que tiene efecto retroactivo la ley, salvo una excepción. Bueno, ¿cómo hace para violar derechos adquiridos? Por un lado, permite que buques que ya existen en el registro nacional se exceptúen y vayan a otro régimen, un régimen excepcional. Este régimen excepcional les permite salir de la bandera argentina y
adherirse a un régimen que le permite ostentar un pabellón de conveniencia. ¿Qué es un pabellón de conveniencia? Es una práctica internacional que le permite a los dueños de buques de determinado país registrar esos mismos buques en países que no son de su pabellón, que no son de su origen. ¿Y por qué hacen esto? Hacen esto porque esos países, esos pabellones, son más laxos en cuanto a las regulaciones, en cuanto a los impuestos o en cuanto a las relaciones laborales. Al adherir a ese régimen excepcional, con una nueva bandera, los tripulantes argentinos que ya trabajaban, ya tenían antigüedad, ya tenían derechos adquiridos, comienzan a ser tratados, regulados por las leyes de ese pabellón de conveniencia, con expresa exclusión de los derechos y de los convenios nacionales y en consecuencia de las escalas salariales. Es tan perversa la norma que además parece que fuera buenísima. O sea, empieza por decir, los buques extranjeros que tuvieran tratamiento de bandera nacional deben ser tripulados por argentinos. Pero después de decir eso, a esos argentinos los tiene que tratar como extranjeros y la negociación de sus contratos de ajuste debe ser a la baja. O sea, la igualdad es a la baja, no es una igualdad que hace que el extranjero goce de nuestros convenios colectivos, sino que los excluye expresamente como condición para que los den de baja de ese régimen de excepción. O sea, el contrato de ajuste no puede tener como parte un convenio colectivo vigente. ¿Y cómo hace el decreto 340 para, digamos, deshacerse de todos esos derechos adquiridos? Le da 3 opciones al trabajador. Le dice, tomate una licencia sin goce, fingí demencia y subite al barco como si nada hubiera pasado. Empezás de cero. Le aconseja negociar una salida acordada con el empleador o finalmente, si no llega a ningún acuerdo, se lo indemnizará con 10 días de salario básico. 10 días. Asterisco. Esto es llevar la legislación de nuestro país a 1971. A partir de ese año en nuestro país, con el convenio colectivo 370 y luego con el 4 del 72, se reguló el régimen indemnizatorio para la gente de mar. No solamente eso, digamos, fue el primer convenio colectivo que receptó expresamente la indemnización por despido sin justa causa, porque si no se termina el contrato y se termina el derecho, sino que además estableció la regulación de cuándo existe trabajo efectivo, que hoy en día está normalizado, pero que en ese momento variaba todo el tiempo y variaba en la capacidad de negociación de cada tipo de navegación, la fluvial y la marítima. Estos convenios colectivos, además, aclararon, por si hacía falta aclarar, pero siempre hace falta aclarar, que los contratos de ajuste sucesivos no impiden la continuidad efectiva de la relación laboral. O sea, nada menos que tratar a los trabajadores del mar como a los trabajadores de tierra, digamos. Algo que ya algunos años después, en 1976, la Ley de Contrato de Trabajo, que rige para todo el resto de los trabajadores, salvo pequeñas exclusiones, dio por sentado. Bueno, en 1971 y 1972, varios años antes de la 2744, estos convenios colectivos lo aseguraron para la gente de mar. Bueno, esto es lo que acabo de decirles, los puntos claves de esos 2 convenios colectivos. En resumen, impedir que la legislación nacional sea válida, excluirla a través del régimen de excepción que regule las relaciones laborales, es derogar esos 2 convenios colectivos, que es lo que íntimamente yo creo
que persigue el decreto 340. Regular la indemnización de los trabajadores que estén en relaciones laborales efectivas y vigentes a la baja es derogar un convenio colectivo. Y es derogar un convenio colectivo saqueándoles todos los derechos adquiridos. ¿Y qué pasa con los nuevos? Bueno, los nuevos suben a esos buques con la misma legislación del Estado del pabellón y son tratados igual que los extranjeros que pudieran estar en la tripulación antes que ellos suban a esos buques. Un último tema, aunque muy técnico, yo les dije que no solamente violaba convenios internacionales que hacen a la libertad sindical o a los derechos de los trabajadores. El MLC del 2006, que fue adoptado por nuestro país en 2014, en mayo de 2014, y que es ley nacional porque está incorporado a nuestra Constitución, y que se tomó el trabajo de unificar más de 64 convenios internacionales fijando las normas mínimas para todos los marinos mercantes de la nación, tiene una regla muy importante, que es, para que esto sea de cumplimiento efectivo en todo el mundo, el Estado del puerto no puede dar trato preferente a un buque que enarbole una bandera que no haya adherido al convenio. Es el único modo en que la OIT se aseguró, como cláusula de cumplimiento, que esto iba a ser de aplicación mundial. El decreto 340, al dar mejores excepciones a estos buques de bandera de conveniencia, está violando el principio de trato no preferente a las banderas de conveniencia. Creo que queda claro por todo lo expuesto que este tipo de iniciativas hay varias razones para rechazarlas. La primera es todo lo que hicimos para construir la marina mercante con el nivel que debe tener en nuestro país. Como les digo, desde 1971 se viene luchando por indemnizaciones, salarios, condiciones de trabajo y de descanso, seguridad e higiene de los trabajadores, cuidados y beneficios, libertad sindical y negociación de paritarias. Y lo que tarda años en construirse, por un error, por impericia o por cualquier otro interés en juego, tarda un segundo en desperdiciarse. El rechazo de este tipo de iniciativas lo que hace es proteger entonces no solo a los trabajadores y a las entidades, sino a la soberanía nacional. Muchas gracias.